empeño por publicar este libro y incluirlo en una colección muy importante que se llama Recordar el Olvido. Y al mismo tiempo a la Secretaría de Educación Pública, que es la que patrocina esa colección. Desde los conocimientos es como muy difícil, pero por último, a ediciones sin nombre, y especialmente a Ana María Jaramillo, por esa dada mamá. A ella le hubiera encantado, porque ha escrito el libro siempre pensando en que se divulgara eso que ella contaba, eso que había sido su vida, para que las nuevas generaciones supieran de las desgracias, calamidades que vienen, provocar la ira y el fanatismo. El texto es igual, pero la foto es diferente. Y ahí le elegimos con mucho cuidado, Julieta, de acuerdo con la editorial, porque la portada es foto de inmigrantes. Es la foto que estaba en el documento de salida de Checoslovaquia de la salida de la Rosa, que después de muchas vicisitudes logra salir. Como dijo mi sobrino Damián, ahí se estaba poniendo sobrevivir, porque todos tenemos una cara muy práctica, muy parecida a todos estos emigrantes que ahora vemos. O sea, en realidad, esas caras se parecen a muchas caras que estamos viendo, de gente que está buscando lugares en el mundo. Yo sé que es un problema muy grave, pero me parece que está fundamentalmente mal resuelto, y sobre todo no bien resuelto desde un punto de vista humano. Cuando yo veía a Pinacil, todo el mundo me dice de Rusia, porque yo sí, mi papá sí, estuve en Rusia y era niña, pero no sola. Eso me hace mucho, y ahora separados de sus padres por el gobierno de Trump, lo cual es una verdadera tragedia. En las fotos, nuestras caras de dolor, pero también la esperanza de llegar a México. En la estación, un alumno de mamá gritaba: digan la verdad, digan la verdad. Y creo que tanto papá como mamá sí contaron lo que tenían que contar y cumplieron con esta acción. A pesar de que mundo criticarlo, porque no estaba de moda atacar con los regímenes comunistas, los amigos de siempre lo recibieron con alegría. Mamá siempre decía: no hay nada como la amistad, porque sus amigos, aún los que seguían siendo comunistas, les creyeron, confiaban con la vez. En el título es muy interesante ver con esa llegada de mis padres a fueron recibidos por muchos amigos, y uno de ellos, Pepe Monea, que era un editor conocido, creo que era Valencia, siempre le decía a mamá: Carmen, no platiques, escríbelo. Bueno, antes se tenía que ocupar de otras cosas. Es más, es una casa, que no se muevan, ¿no? Que para que se escuche bien, no se que por un de muerte. Y mamá, lo que a ver, ¿qué pasó? Carmen, trata de no moverte tanto para que no se corte, y si te puedes hacer tantito para atrás. No me mueve, no te mueve. Eso es. Y decir: Carmen, cuando se te va a sentar. Mi mamá llegó a la casa súper movida, y muy pronto después sacó un auto, también puso el piso. Antes que para ti voy a leer el final
Porque lo que tienen que hacer ustedes es leer todo el libro. El libro está abierto en muchos aspectos. No es una tradición de hija. El otro día me dijeron mis nietos, ¿tú no serías guapos aunque fuéramos tus nietos? Pues yo les dije, yo sí. A lo mejor no fueron más guapos porque son mis nietos. Ya lo supongo, mejor el libro porque es el libro de mi mamá, pero vale la pena. Y el final es este, que me parece, dice así. Hace poco falleció un amigo que siempre había fe en sus cenizas ahumar y su mano. Pero antes de morir, lo primero, lleven mis cenizas al cuerpo de México, porque todo el mar, efectivamente, todo el mar es más cierto, pero sobre todo los ojos. No hay un montón de clases y en esta verdad hay que pasar poniendo a la vida, no solamente la vida, sino también la cultura que eleve la personalidad del hombre, para que en lugar de demostrarnos podamos sentirnos orgullosos de pertenecer a la raza final. Cambiar la paz significa la bondad, también una tarea. Es inmutable, pero el comportamiento humano se ha apartado tanto de los principios tradicionales que ya no hay una nueva ley que tiene que atarse de todo en la verdad y en la felicidad. Hay que acabar con los mitos, mentiras y odios que separan y enfrentan a los hombres. Creo que es bueno todo lo que los une y malo todo lo que los enfrenta y separa. Pensando en mi mamá muy patrón. Llevamos 14 años en que no hemos resuelto este problema de no sentarnos. Pero no hay que darse por vencidos. Ahí empiezo con la cita del principio del libro. Con la cita del principio del libro que dice: bien pueden usar, bien pueden los encantadores quitarme la dulzura, pero el esfuerzo y el ánimo, imposible. Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias. Se hizo el esfuerzo, gracias Julio. No, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Sí, un esfuerzo de todos, pero nos encantó que pudieras participar desde Colombia. Y ahora le doy la palabra a Javier Careaga Tagüeña. Javier es nieto de Carmen Parra y Manuel Tagüeña, hijo de Carmen y Juan Antonio Careaga, hermano de Maite y Beatriz Careaga Tagüeña, padre de Paula y Mateo Careaga Arregui y esposo de Cristina Arregui. Actualmente es vicerrector de experiencia estudiantil de la Universidad del Valle de México. Su función es contribuir al cumplimiento del perfil de egreso de los estudiantes, ofreciendo una experiencia estudiantil integral que fomente el desarrollo de capacidades y competencias personales y laborales, por medio del deporte, la cultura, la internacionalización, el servicio social, las prácticas profesionales y la preparación para el mundo profesional. Javier fue consultor senior con The Refinery Leadership Partners, firma internacional de consultoría en donde diseñaba y ejecutaba programas de liderazgo total. De 2001 a 2009, Javier fue presidente de la Federación Mexicana de Natación. Como deportista, Javier fue competidor olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en Seúl de 1988. A partir de esa experiencia, es conferencista y por más de 20 años ha compartido sus aprendizajes con jóvenes, padres de familia y entrenadores. Javier se tituló en Biología Molecular de la Universidad de Texas en Austin e hizo una maestría en Energía y Medio Ambiente en Boston University. Es coach certificado por el International Coaching Community. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues empezar por agradecer el honor
de estar aquí, que mi madre me confirió de alguna forma nuestra presencia, me dijo, quiero que tú me representes. Claro que bueno, al final acabamos estando todos y lo agradezco. Quisiera decirles que me queda claro que lo que uno lee en un libro es distinto de cuando lo lees, del lector que eres. Cuando yo leí por primera vez este libro fue hace 15 años, y ahora que lo volví a leer, realmente me ha hablado de cosas que quizás para todos ustedes tienen más conocimiento, y luego voy a decir por qué nosotros, por esta generación, no tuvo tanto, ¿no? Pero realmente hoy me doy cuenta de la historia desgarradora, ¿no?, que enfrentó ella y muchos de su generación, de su valentía, de su compromiso con las ideales y de lo que estaban dispuestos a sacrificar por una mejor vida, no solo para ellos, sino para todos. En esa intención que leyó mi madre, dice, recordarle a mis nietos y en general a las nuevas generaciones las desgracias, calamidades y tragedias que pueden provocar la irracionalidad y el fanatismo. Yo siento que el hecho de que estemos aquí pues sigue siendo una ola de esa intención en lo personal, y sé que hablo por mi familia, por mi generación y por seguramente muchos nietos de exiliados. Su deseo se ha logrado y su ideal de fraternidad, de justicia y deseo de una vida mejor, muchas gracias, está más vigente que nunca. El libro, como les dije, me pareció desgarrador, y no solo de la historia de mi familia, sino realmente de la humanidad, o por lo menos una fotografía de una humanidad que compartió ese destino. Me encantó sentirlo como una charla de mi abuela, ¿no? Lo escribió como, la recordé, pude escuchar su voz, pude reírme mucho de ver cómo va contando una historia en horizontal y de repente vienen las anécdotas paralelas y luego se perdía y ya no sabía ni qué estaba contando porque le causaba tanta gracia la historia paralela, y la vi ahogándose de risa sin poder articular palabra, y bueno, luego regresando así, aquí estaba, ¿no? Y lo hace varias veces en el libro, dice, bueno, pero regresemos a Moscú, donde estábamos, ¿no? Me encantó sentirla cerca y sentir esa frescura no pretenciosa, completamente directa, llana, no dramática, y sin dejar de decir todo lo que había que decir, que era profundamente dramático. Me conmueve su valentía, su fuerza, su optimismo, sus ganas de venir y vivir, y su sentido de solidaridad y fraternidad por encima de todo, ¿no? Me impresiona profundamente su capacidad para vivir y gozar de la vida sin nada, ¿no? Sin casa, sin patria, sin pertenencias, a veces sin estar juntos en familia, sin certezas, sin comida, pero eso sí, ¿no?, sumidos a veces en un lugar donde vivían, donde proliferaban las enfermedades, el dolor, la muerte, y realmente lo que me parece increíble es que no solo es lo que dice, sino lo que deja de decir, ¿no? O sea, en ocasiones habla de situaciones como muy por encimita, pero uno puede darse cuenta de lo dramático y de lo profundo que eso fue para muchas personas, ¿no? Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, y por eso quizás muchos de ustedes tienen mucho más comprensión de todo la gravedad de lo que sucedió, es que a pesar de estar tan cerca de toda esta lucha, de todo este dolor, de tanta muerte, de tanto sufrimiento, creo que hablo por mí y por muchos de mi generación, nos dieron un nuevo comienzo. Yo creo que fue una decisión deliberada de mis abuelos y de mis padres. Nosotros no vivimos llenos de los detalles del dolor que ellos cargaban. Nos permitieron vivir una vida fresca,
orgánica, crecer en un entorno estable. Y es solo con el tiempo que hemos ido comprendiendo lo que representó su vida, la vida y la muerte, y el sacrificio de toda su generación, y todo lo que ello representó. Realmente yo nací en un entorno lleno de oportunidades, y estoy seguro que lo mismo se puede decir para mis hermanas, mis primos, y todos, no se diga solo para nosotros, sino también para los bisnietos, es decir, nuestros hijos, nuestra generación, ¿no? Vale la cuenta, mi abuela, me cuenta así con una ligereza pues, normal, como es una narrativa, ¿no? Decir que al año mi mamá no podía correr en el parque porque no tenía zapatos, ¿no? Y se le había pasado la oportunidad de comprarlos unos meses antes porque nunca se dio cuenta que algún día tendría un año, los iba a necesitar y no sabía que iba a tener otra oportunidad para comprarlos, ¿no? Yo pienso en mis hijos y la generación de mis hijos que pues, en los años que llevan los zapatos nunca ha sido un tema, ¿no? O sea, han tenido decenas o centenares de zapatos y lo que han tenido son oportunidades. Yo creo firmemente que si mi abuela estaría viva o donde esté, se da cuenta que la vida de abundancia y prosperidad que nos dejó, que tenemos, es fruto de ese esfuerzo. Quizás no cambiaron el mundo en muchos aspectos, pero sí a nuestra familia y a nuestra generación hemos tenido una vida de una plataforma de abundancia y de prosperidad, y es algo para celebrar. Yo a mi abuela, en mi tierna infancia, la recuerdo como mi compañera de juego. Y no solo juegos de mesa, sino jugábamos fútbol. Y recuerdo que decía que para lo viejita que estaba, no era mala, ¿no? Jugaba bastante bien. Pero todo esto lo hacía sin saber todas las cicatrices que había en su corazón, todos los sueños, todos los dolores, todas las luces, todas las sombras, todas las cargas, ¿no? Y eso se lo agradezco y la recuerdo con esa alegría y con esa energía. Ella siempre fue enérgica, directa, le molestaba la pusilanimidad, el simulacro, no lo toleraba, y ahora lo entiendo porque era tajante, ¿no? Y quizás a veces podía ser una debilidad, pero era mayormente su virtud, una de sus grandes fortalezas, y ahora comprendo de dónde venía. También comprendo, por ejemplo, el por qué si ella no le gustaba desperdiciar absolutamente nada, era siempre muy cuidadosa, o sea, veía las fechas de caducidad de las cosas y decía, bueno, esto solo ha vencido hace 6 meses, ¿no? Y bueno, también ahora entiendo por qué yo voy por ahí comiendo todo lo que dejan mis niños, no me gusta desperdiciar, ¿no? Y todas esas cosas que simplemente se heredan por una razón poderosa, ¿no? Para terminar, diría que sé que el mundo, y sabemos que el mundo sigue siendo un lugar donde no solo no se ha acoplado la brecha de desigualdad, sino en muchos sentidos se ha amplificado, ¿no? Y sin embargo, como ella, como quizás puedo hablar por todos nosotros y muchas más personas, no solo no perdemos la fe, sino a la vez sentimos que hay una transformación que se puede dar, estamos más cerca de esa transformación y de esa igualdad, en donde impere la fraternidad, la hermandad, la igualdad, el amor. Y le diría a mi abuelita, pues tu libro no fue en vano, pero no solo eso, tu vida y tu sacrificio y el de toda tu generación no fue en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por estas conmovedoras palabras. Y ahora le cedo la palabra a Julia Cabaña Parga. Julia estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Ha impartido tanto clases en licenciatura como en posgrado, así como dirigido tesis en ambos niveles. Ha publicado numerosos artículos internacionales de investigación y libros de docencia. Tiene una extensa producción en comunicación pública de la ciencia. En particular, fue parte del equipo creador de Universum, Museo de Ciencias de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Física,
del Institute of Physics, Gran Bretaña, y fundadora de la Academia de Ciencias de Morelos. Es exdirectora y miembro honorario de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, y fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. De 2013 a 2018 ha sido directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero dar unos agradecimientos, aunque creo que mi hermana ya cubrió esa lista muy bien, pero sí quiero repetir el agradecimiento al Ateneo Español por incluir este libro en esta preciosa colección de Recordar el Olvido. Desde luego, como bien dijo mi hermana, a mi mamá le hubiera encantado esta edición porque pues tenía con mucho entusiasmo de que su obra se leyera y se difundiera, y bueno, pues un gran agradecimiento, y también desde luego a la labor editorial, que ha sido magnífica, y por supuesto un enorme agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en este momento. Ahora que escuchaba a mi sobrino describiendo el libro, me acordé de la presentación del libro del exilio armenio que presentó el doctor Sarukhan, y lo presentó exactamente en el mismo tono que Javier, porque eso es lo que causa el exilio. O sea, simplemente en pensar lo que significa. Él se acordaba de su madre saliendo caminando, cruzando sola con una hermana que se muere en el camino, y en el momento que va presentando este libro, que ni siquiera era directamente de la historia de su familia, pues él no se le podía más que quebrar la voz, porque te das cuenta de lo que se implica. El exilio es algo que todos los aquí presentes sabemos lo difícil que es, y nos vuelve, por lo tanto, muy cercanos a toda la gente que tiene que emigrar, que tiene que moverse de un lugar a otro, y lo que eso implica y lo que eso significa. Por otro lado, también pues es una enorme oportunidad cuando llegas y te asientas y encuentras otro lugar, que fue lo que le sucedió al exilio español al llegar a estas tierras, porque finalmente mis hijos y Javier y mis nietos y mis sobrinos nietos pues son todos mexicanos, han encontrado aquí un lugar para desarrollarse, para crecer. Y bueno, en realidad lo mismo me pasó a mí, porque yo llegué muy pequeña. Me preguntaba a Javier si había sido una infancia difícil, y no, la verdad es que no lo fue, porque yo nací en una época ya después de la guerra, en un momento, en un país que tenía muchos atractivos, Checoslovaquia. Llegué a México muy pequeña, ya estudié toda mi carrera aquí, y en ese sentido yo sí le quiero agradecer a mi hermana que ella ha mantenido mucho más las raíces con el exilio y con España que yo misma. Claro, ella no me ha permitido perderlas, ¿no? Por supuesto, soy miembro del Ateneo, y bueno, eso ya lo doy por hecho, pero la verdad es que en ese sentido es cierto que Carmen ha podido promover esto en la familia, y es importante porque uno tiene que saber de dónde viene para decidir a dónde va. Entonces eso ha sido fundamental. También ha sido muy importante que mi madre dejara estas memorias, porque aunque Javier y mis hijos y mis sobrinas la conocieron, no es lo mismo que tengas un documento que ustedes leen. Y bueno, pues un enorme honor que ustedes compartan estas memorias, que no son solamente de la familia, porque hay tantas familias que se van a ver reflejadas en esta historia. En realidad, cuando mi madre terminó el libro, me lo iba a leer, y yo lo tomé, pues ya saben, con esta prepotencia post-adolescente, de bueno, déjame, lo voy a leer, y pensé que era una cosa realmente muy casera, una historia, y la verdad es que cuando empecé a leerlo me di cuenta de que no, de que es un libro realmente bien escrito, es un libro de memorias, y finalmente la historia se hace de testimonios, de la gente, y de escribir un testimonio, pues sin duda aporta a la historia. Entonces, por un lado, la familia quedó pues muy enriquecida con esta posibilidad de que mis nietos, que desde luego no la conocieron, los hijos de Javier, que desde luego no la conocieron, puedan leer estas memorias, pero también de compartir esa experiencia con el resto de la gente.
Yo lo que les traje, les voy a leer muy rápidamente, es un texto que escribió mi hijo sobre una historia que cuenta el libro. El libro habla de una amiga muy querida de mi madre, que se llamó Carmen Alonso. Y entonces mi hijo escribió esto cuando murió mi mamá, escribió lo siguiente. A mediados de 1945, cuando Carmen Parga, mi abuela, lo escribió mi hijo, vivía en la Unión Soviética, se enteró de que su gran amiga, Carmen Alonso, tendría una oportunidad de abandonar aquel país y vivir felizmente en Europa Occidental. Damaso Pereira, esposo de esta, había sobrevivido al campo de concentración de Alemania y tenía todo arreglado para que la embajada de Francia en Moscú facilitara la salida de su mujer, a quien no había visto desde el final de la guerra civil. Lo único por hacer era conseguir que entrara al edificio de la embajada. Mientras una Carmen aturdía a los guardias soviéticos con preguntas sobre cómo llegar a algún gran prospecto, la otra logró su objetivo. Esto lo cuenta mi mamá en el libro. Entre las cosas que llevaba en su pequeña maleta estaba uno de los 2 manteles que mi abuela había logrado conseguir, creo, en un museo de artesanías. Pese a la escasez existente en la URSS, los habían compartido para dedicarse una sonrisa cada vez que se sentaran a cenar. Muchos años después, cuando hacía el doctorado con mi marido en Inglaterra, mi madre nos visitó y fuimos juntos a París. Esto era 1975, estábamos de paso por París y a mi madre se le ocurrió buscarlos en el directorio telefónico y ahí estaban. El DIGA con el que contestaron la llamada confirmó inmediatamente la identidad de los amigos perdidos, ahora vueltos a encontrar. Cenaron sobre un mantel ruso en estupendo estado. Era la primera vez que se usaba. Carmen y Damaso lo habían guardado por 30 años con la esperanza de estrenarlo juntos. A partir de aquel día se hablaron frecuentemente, visitaron sus nuevos hogares y tras la muerte de Franco se reunieron muchas veces en Madrid. Así que les cuento la parte siguiente del libro, porque en el libro ya cuenta de la salida de Carmen Alonso. Las amistades duraderas y sinceras no son fáciles de crear y de mantener. Carmen Parga supo hacerlo aún durante la Guerra Civil, bajo el régimen de terror de Stalin, en la Yugoslavia de Tito, en la Checoslovaquia comunista y finalmente en el exilio en México. Quienes generamos con ello una sensación de confianza mutua, sostenida en definición compartida de lo que constituye la calidad humana, adquirimos una leal, arriesgada y testaruda compañera de batallas. Abrimos la puerta a diálogos sinceros y actitudes generosas, garantizando la entrega puntual de opiniones directas, realistas y razonables, en algunas ocasiones expresadas con gran prudencia, en otras con bastante menos. Aquellos que la conocieron saben que no siempre era prudente. Quienes la queremos sabemos que nos quiso. Con ella todo fue recíproco. Carmen Parga, dice mi hijo, deja a cada uno de nosotros un mantel único e irrepetible, copia fiel de los que ya con el tiempo le dimos. Como uno, dice mi hijo, de mis elementos en común con mi abuela es que no es seguro que nos vamos a encontrar en ningún lugar, considero imposible saber si se puede esperar a estrenar este regalo con ella. Así que no nos queda más remedio que utilizar el mantel todos los días. Y eso es lo que yo creo que ese libro es un mantel que yo los invito a leer. Muchas gracias. Voy a intervenir brevemente, Julia, porque quisiera mencionar a Maite, mi hija, por la que fue por esto en Colombia. Creo que es muy interesante lo que ella ha hecho en la Universidad de los Andes y sí tiene que ver con la historia de la familia y la historia de Bala, la historia de mamá. Acaba de hacer un evento con 19 líderes sociales de las regiones más complicadas de Colombia, con historias absolutamente desgarradoras, como
los 414 que han asesinado desde la firma del Acuerdo de Paz por defender recursos naturales y derechos diversos en sus comunidades. Hubo más de 20, fue una actividad intensa de una semana para profundizar habilidades de liderazgo, para construir paz y para tejer una comunidad más amplia, estratégica, recursiva y poderosa para construir paz en Colombia. Yo estuve en el final del evento y me sentí muy orgullosa de ella. Como usted se da cuenta de la hija que tiene, como una mexicana le importe la paz en Colombia. Y yo sí me doy cuenta de la hija que tengo y estoy muy orgullosa de ella y Paula estaría muy orgullosa. Bueno, yo creo que hemos terminado el recuento familiar. Ella es profesora de la Universidad de los Andes y trabaja en la Escuela de Gobierno y tiene a su cargo el Centro de Liderazgo Público. Y por eso no pudo estar en esta presentación porque estuvo muy ocupada todo el día, pero nos acompaña de verdad con toda ilusión. Entonces, bueno, creo que terminé lo de la familia y ahora le toca a José María Espinaza hacer un recuento más articulado. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y felicidades para Maite por su trabajo por la paz y muchas gracias, Julio, por tu intervención. José María Espinaza nació el 15 de octubre de 1957 en la Ciudad de México. Es poeta, ensayista y crítico literario, además de profesor, periodista y editor. Realizó estudios de cine y literatura en la UNAM. Ha colaborado o dirigido numerosos medios impresos como Nueva Época, Tierra Adentro, Casa del Tiempo, La Jornada Semanal, Nitrato de Plata, el suplemento Ovaciones en la Cultura, entre otros. Es director de Ediciones Sin Nombre, además de haber sido coordinador de producción editorial en el Colegio de México. En 1995 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente es director del Museo de la Ciudad de México. Adelante, señor. Buenas tardes, buenas noches. Debía haber empezado a hablar ahora después de los textos y las palabras que han leído articulados sobre la intensidad del testimonio familiar, de la vivencia, de la relación directa. A lo mejor hace que lo que yo voy a decir ahora tenga una cosa en donde la distancia se vuelve superficial o trivial. Pero voy a empezar también por una parte personal. Esta colección, Recordar el Olvido, nació hace 5 años, más o menos, en el contexto de la conmemoración de los 75 años del exilio y pensando qué libros podía publicar el Ateneo en una cosa que no repitiera lo que podía ser la Cátedra del Exilio en la UNAM, el Colegio de México y sus investigadores, y se empezó a hablar de una literatura de vida, de un testimonio vital que fuera como el contraste con lo que podía ser la amplia literatura que se había escrito ya por investigadores respecto al exilio. Cuántos catalanes habían llegado, cuántos gallegos, cuántos valencianos, cuántos andaluces, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos médicos, cuántos ingenieros, y poner la otra parte, poner la parte del yo personal en un espacio editorial. Las conversaciones sobre esto con Carmen, con Clara Lida, con María Luisa Capella, en esos momentos, con otros miembros del Ateneo, fuimos como dibujando, formando un concepto editorial que tenía que ver con eso.
Todo esto es lo que sucede normalmente en la planeación de una colección editorial. Lo que platicamos cuando salió el primero, cuando salió el segundo, cuando salió el tercer libro, Carmen y yo, es que era sorprendentemente buena y coherente la colección. Que no nos esperábamos que tuviera una unidad y un nivel tan alto como textos. Habíamos pensado, nos pueden llegar muchos textos dramáticos, ¿sí? Pero a lo mejor sin un valor testimonial o sin un valor literario, y no por eso no los íbamos a publicar. Lo curioso es que se empezó a constituir una colección que ya lleva más de 10, donde eso se ha mantenido con un acento muy claro. Es, lo dije un par de meses aquí en otra presentación, una colección que realmente sorprende en el contexto de las varias colecciones que hay en México y en España sobre asuntos del exilio. Cuando yo en el Ateneo estoy un poco inventariado, soy parte del mobiliario, entonces daba por un hecho que iba a estar aquí en la presentación de este libro, no solo por el cariño por Carmen, el aprecio por la institución, y que Ana María Jaramillo, mi compañera, se había encargado de la edición, sino porque si no me invitaban iba a protestar. Y cuando preparaba las palabras para esta presentación, seguí pensando cómo sigue ocurriendo una sorpresa ante la vida profesional del editor. Me sigue sorprendiendo de verdad esta colección, me sigue llamando la atención que tenga esa coherencia que no nos corresponde a Carmen, al Ateneo, a los editores, pero que a veces sí. Y yo pensé algo de lo que voy a decir en este texto y me fue asombrando una cosa de la que no éramos conscientes del todo, aunque sí un poquito. Dije que más de 10 libros. Es el primero de una mujer. Es grave, tenemos que buscar más. No por el prurito tan de moda ahora el porcentaje de géneros, sino porque lo que nos demuestra este libro es que la mirada de la mujer, la mirada femenina, tiene unas cualidades de penetración realmente distintas. Uno de los datos que caracterizó a la temperatura cultural de la República Española fue el hecho de que se dio, sin necesidad de teorizarlo, un protagonismo participativo de las mujeres en la construcción de una nueva sociedad. No es que con esto se deba entender, aunque por qué no, un feminismo previo al que ya enarboló las banderas de la liberación femenina en la segunda mitad del siglo, sino al funcionamiento familiar combinado de las personalidades patriarcales y matriarcales de la España histórica. Es sintomático, por ejemplo, que al presentarnos el día de hoy se diga primero y segundo apellido, ¿sí? Cosa que no suele suceder. Creo que es contagio de este impulso. No son pocos los ejemplos de parejas republicanas con interacción, sobre todo en el ámbito del arte.
parejas de pintores, parejas de escritores, ya parejas de políticos, un poquito menos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, hace 20 años, a leer el libro de memorias de Jean Roucas, la mujer de Luis Buñuel. Leer que no la dejaba llegar después de las 5 de la tarde a la casa. Buñuel era un verdadero ogro. Y que ella tardó 3 años en conocer el Zócalo, ya viviendo en Ciudad de México. Y que un día que llegó a las 5:20, Buñuel la esperó en la puerta con una cara de furia. En este caso, estamos ante algo verdaderamente sorprendente. Tenemos un clásico de la historia de la República, que es el testimonio de 2 jefas del general Manuel Tagüeña. Un libro de referencia para quien quiera conocer el conflicto bélico, incluso desde el lado técnico, y sobre todo la batalla de México, un momento crucial de esa guerra. Pero ahora no me refiero con esta edición, porque ya antes este libro ha tenido varias ediciones, podemos mirar el otro lado de la luna. Podemos mirar el lado femenino de la misma historia. Antes de que sea tarde, de alguna manera muestra el reverso íntimo de unas memorias políticas, y lo hace con una intensidad fascinante y una claridad admirable. Es inevitable decir que en el escrito de Carmen Parga se revela una humanidad que solo puede ser narrada por una mujer. Los sinsabores vistos desde el lado cotidiano de la sobrevivencia día a día, las penurias, el exilio, la vida en Rusia, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en México. Pero esa condición humana no tiene lo que a veces tienen las escritas por hombres. No hay aspiración heroica, pero tampoco tiene, esto es muy importante, una condición melodramática que a veces se identifica mal hecho con lo femenino. Lo primero que sorprende es la exactitud y precisión de un libro como el que hoy presentamos. A pesar de que la autora, y lo manifiesta desde el título mismo, quiere que su libro sea sobre todo una lección, no es extraño de la profesora, su narración tiene también una condición estrictamente realista, consecuencia de eso que los que han estudiado la literatura de la memoria llaman el pacto de sinceridad. Lo narrado no puede ser puesto en duda por el lector porque no ha sido puesto en duda por la autora. No hay sombra de manipulación ni de histrionismo en el libro. Es claro en sus intenciones, se asume lo vivido y se cuenta para que el futuro sea mejor. Es en muchos sentidos un libro esperanzador, a pesar del dolor que refleja. Pero no quiere ni elucubrar ni teorizar, quiere decir lo que siente y piensa, porque la separación entre el sentir y el pensar que hacemos los críticos es claramente artificial. Es sorprendente la pericia para evitar el desliz melodramático y evitar la sombra del chantaje emotivo o incluso el ideológico. La pregunta sería más bien sobre el por qué
Carmen Parga se tomó su tiempo para escribir este libro. Y anoto que se tomó su tiempo, no que se tardó, porque la idea misma de tardanza no cabe en este gesto, a pesar de que esté en el título. Voy a decir una verdad de perogrullo. Uno siempre recuerda cuando recuerda. Quiere decir que el tiempo de la memoria es siempre el del presente. Por eso la memoria no envejece. Consigue que el tiempo evasivo que huye hacia el pasado para encontrarse con el futuro conserve su condición necesaria en la actualidad de cada día, de cada acto. Rosa Chacel lo sugiere en sus memorias. No se escribe para que nos lean nuestros hijos solamente, sino nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y también, misterio de la literatura, para que nos lean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, porque como ya lo dijo Quevedo, a su manera, los muertos leen lo que escribimos. Más que una carta al porvenir, las memorias suelen ser el porvenir mismo vuelto realidad. Cuando antes hablamos de la sinceridad, es porque ese concepto tan elusivo está en el centro de todo libro de memorias. Sería, por ejemplo, pedirle a una novela sinceridad. Si yo digo que 100 años de soledad es un libro sincero, no estoy diciendo en realidad nada. Mientras que un libro de memorias, y especialmente uno como Antes de que sea tarde, ni siquiera se me ocurre decirlo porque está implícito en su escritura. No quiere significar esto, peligro de toda generalización, que todo libro de memorias sea sincero. Podríamos encontrar muchos ejemplos que no lo son, sino que en este la sinceridad es libertad. Insistir en la violencia e injusticia que hay en toda guerra, del dolor que hay en todo exilio, no fue la intención de la autora, sino que en su narración, porque la memoria también es una narración, sino que en su narración, insisto, hay una mirada esperanzadora sobre la construcción de una sociedad más justa. Que lo señalaste muy bien en tu emoción. Pero si el lector de estas memorias es desde el punto de vista teórico un hombre anónimo al que se le lanza una botella al mar, es evidente que también hay una inmediatez de lo escrito en donde el lector tiene nombre y apellido, es decir, los hijos y nietos que antes dije que no eran destinatarios, sí lo son. Nunca saldremos del todo de esa condición paradójica que recordar implica. O mejor dicho, y ahora sí extendamos el concepto, que escribir implica. El testimonio de las mujeres que vivieron la República y la Guerra Civil y su posterior exilio suele tener un origen distinto desde los hombres. No quieren intervenir en política, no quieren, a veces sí, terciar en reflexiones de carácter filosófico, pero son en un sentido más pleno testimonios, dando fe de lo ocurrido. Y suelen apostar porque eso de lo cual dan fe no se olvide y sirva para que no vuelva a ocurrir. En ese camino, muchos testimonios alcanzan el estatuto de clásicos y sirven para fundar una opción una opción ética. En ese camino está este libro. Les pongo un ejemplo. En un determinado momento y en medio de las privaciones, la familia Tagüeña Parga tiene
gran privilegio, azúcar para ponerle al té. Y en el fondo de la taza quedan restos de esa azúcar. De pronto, la narración hace ver que ese azúcar en el pozo, desperdiciada, es un lujo que otros no pueden darse. Lo que yo aquí narro con fría neutralidad en el libro de Carmen Parga tiene la calidad de una novela de Tolstói. Es espeluznante cómo ve Carmen Parga en ese momento la revelación de una injusticia en el hecho cotidiano. Y desde luego, a partir de ese momento, le pone menos azúcar al té. Cuando hace ya 5 años inició la colección Recordar el Olvido, propuesta por la entonces presidenta del Ateneo, Carmen Tagüeña, en buena medida, y eso caigo en cuenta ahora, 5 años después, cuando intercambiábamos opiniones sobre el sentido de la colección, sin decirlo, el libro que teníamos como modelo era este, que no se nos ocurría proponer publicar porque había una edición mexicana, si no recuerdo mal, por Rúa, y una edición española, si no recuerdo mal, Renacimiento. Hoy, que esta colección cuenta con más de 10 títulos, es evidente que estos textos forman parte de un proceso de curación social, que implica desde luego a España, pues la traída y llevada transición no se cumplirá de verdad si se olvida lo ocurrido en la década de los 30 y los posteriores años de ese exilio republicano. Pero también tiene que ver con México. El libro da buena cuenta de lo que significó para nosotros el gesto de acogida. Hoy ese tema está presente en todo el mundo. Los desplazados en Sudamérica, las víctimas del conflicto en Medio Oriente y la migración de connacionales a los Estados Unidos. Tengo claro que no es lo mismo el exiliado político que el migrante económico, pero sé que hay dolorosos puntos de contacto. Y que libros como este ayudan a comprender el dolor. Seguiremos recordando, no para complacernos en el dolor y planear en busca de dádivas caritativas, sino para revertir en la medida de lo posible ese proceso de deshumanización que llevó al escritor Primo Levi a preguntarse, después de su experiencia en los campos de concentración, ¿es esto un hombre? Ante el escándalo de los campos y las cámaras de gas, hemos a veces contestado que no. Publicarlo de nuevo, el libro de Carmen Parga, es ponerlo al alcance de muchos más lectores, a la vez que un acto de reconocimiento a esa labor fundamental que tuvieron en el exilio y en el proceso de sobrevivencia y arraigo en nuestro país las mujeres de ese exilio. Los sociólogos han señalado la importancia que tiene el núcleo familiar. Decirlo hoy hasta parece redundante. Más allá de las cifras y los datos duros, yo lo achaco a que el exilio político, en el caso español, o a lo mejor en todos los casos, es un viaje sin regreso. Porque incluso cuando se regresa, así sea de un periodo de apenas algunos años, se lo hace a un país distinto. Baste leer La gallina ciega de Max Sau para entender. Es decir, el exilio, contra lo que pensaban en 1939 ilusionados,
los refugiados españoles no era para unos meses. Mientras cae en Franco, según el famoso cuento del mismo escritor, fue un exilio para toda la vida. La publicación de este libro en esta colección es pues un acto de justicia, pues en cierta manera, ya lo dije, antes de que sea tarde, fue el modelo que la inspiró y del que ahora yo, como editor de esa colección en aquel momento, tomo conciencia. Es un libro que merece ser conocido por el círculo del exilio, pero también porque es muy buena literatura. Muchísimas gracias. Gracias, María, por tus reflexiones. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, adelante. Yo sí quiero comentar, porque tuve la suerte de conocer a Carmen, que fuera también mi amiga. Cuando estaba escribiendo el libro, me invitaba a su casa los miércoles a leer unas cuartillas. Y entonces también iba mi hijo y mi hija, éramos 4. Le decíamos, oye, ¿qué te llevamos la primera vez? Me decían, no, nada más es tomar un café. Y tenía ya una tortilla de papa que había hecho su cuñada, una tortilla de papa, nos tenía una ensalada y nosotros llevábamos chocolates o pastel. Fuimos varios miércoles. Y entre todas esas anécdotas, esa del mantel que me impresionó y la cuento muchas veces a mis amigos, porque yo soy amante de los manteles, y siempre que ir a España voy y me compro uno bordado de ¿cómo se llama? De lagartelana o algo así. Y también cuando me casé, Pilar Tureta, maestra del Colegio Madrid, me trajo ella uno hace 50 años, que ahí tengo y está perfecto. Pero además nos contó unas anécdotas que luego cuando leí el libro le dije por qué no la había publicado. Y me dice, bueno, pues es que no pude publicar toda, pero esta anécdota se me hace muy bonita, porque dice que estaban en Rusia y que entonces también los niños que mandaron muchos papás a Rusia y los tuvieron pues como en un internado y que les costaba trabajo porque cambiaban completamente la alimentación, les daban a comer cosas ahumadas que no estaban acostumbrados, los niños no estaban muy educados. Pero en fin, había un niño que lloraba todas las noches, entonces la institutriz o maestra de ese internado, pues fue con Carmen y dijo, mira, hay un niño que no duerme, que se pasa llorando todo el día, no se comunica con nosotros, y a lo mejor tú ya hablándose de su idioma, porque acaba de llegar, me puedes decir qué le pasa y a ver si le podemos consolar. Entonces Carmen fue y le preguntó al niño, lo consoló con esa grandeza que ella tenía. Y el niño lloraba porque resulta que decía que cuando regresara a España se le había olvidado el nombre de su mamá y que no la iba a poder reconocer porque no le podía gritar su nombre. Y Carmen le dijo, claro que sí, no tienes ningún problema. Tú le vas a gritar mamá y él, ¿cómo te llamas tú? Emilio, y ella te va a decir Emilio, hijo. Y ahí va a estar. Y el niño dejó de llorar. Le quería decir esta anécdota y dijo, pero es que no puedo publicar todo. Carmen era grande, muy grande. Gracias. Muchísimas Yo te quería pedir a Julia, sí, ¿por qué no nos lees el segundo párrafo de Morán? Porque me parece que es una descripción extraordinaria de lo que era Carmen Parga, creo yo. Es el segundo párrafo, casi sin la página. Es el prólogo a la primera edición de Fernando Morán. Pero la autora, Carmen Parga, viuda de Manuel Tagüeña, uno de los héroes de la gesta republicana española, añade a esta relación titánica entre historia aplastante y vida individual una capacidad de preservar la intimidad en medio de los naufragios, que si no es monopolio, sí que es característico de la mujer. La mujer, cuando se instala en el debido promontorio histórico e intelectual, es más apta para resistir los grandes vendavales de la política, la guerra, el exilio o la inserción en un ambiente cultural distinto, cuando no adverso o difícil de penetrar. Carmen Parga, en medio del huracán, mantiene el recogimiento
y la llama del hogar. Muchas gracias. Y efectivamente, la parte de mujer que mencionabas, Chema, es sin duda muy importante. Yo no la resalté porque a mí me parece obvio que las mujeres somos importantísimas. Pero es cierto, hay que decirlo. Es verdad que hay que decirlo y sí hay que buscar diversidad en realidad en todo lo que hacemos, como una colección literaria, por ejemplo. Muchas gracias. María Luisa. Claro. Bueno, aparte de felicitar a todos y a la colección y a los parientes y presentes, yo este libro lo leí desde una perspectiva más como historiadora, aunque me gusta mucho la literatura, lo pensé como un testimonio histórico. Acababa de leer el libro de Manuel Tagüeña, de modo que, de algún modo, mi visión era dos libros que se complementaban pero se contraponían. Es decir, que había varias cosas que los diferenciaban. Amén de aquellas en que se coincidía y se expandía ese conocimiento, no solo del exilio, sino de la época de la juventud y el desarrollo de los personajes. Y lo que es muy sorprendente como testimonio histórico es que vemos dos libros con visiones ideológicas y políticas muy distintas. Por un lado, si bien los dos tratan el exilio en la Unión Soviética, si bien los dos tratan luego la salida de la Unión Soviética y la búsqueda de otros horizontes hasta la llegada a México, para mí lo sorprendente del libro fue esas visiones alternas de la misma realidad. Creo que no soy injusta al decir que Manuel Tagüeña, miembro del Partido Comunista Español, hombre de disciplina partidaria, de alguna manera su llegada a la Unión Soviética se debió a eso, como se llegó de la llegada de Carmen Varga con su esposa, pero esa llegada a Moscú tuvo luego el problema de cómo era la vida real en el estalinismo en la Unión Soviética. Y Manuel Tagüeña es muy discreto en ir mostrando y disintiendo con un tacto y una discreción de ese mundo político que le toca, es decir, que le toca la dictadura estalinista y la tiene que vivir y sobrevivir y luego ir de país en país de la cortina de hierro. Y en cambio Carmen Varga, sí tal vez por la visión de mujer, sí tal vez por la cotidianidad, pero también como una mujer cuya militancia e ideología no era comunista, sino socialista. Y ahí hay el choque ideológico en un matrimonio que no chocan entre ellos, supongo, eso lo tendrán que contar las hijas, los secretos de la vida matrimonial cotidiana, pero que sí chocan en la interpretación del mundo y la manera de dirigirse a ese mundo. Carmen Varga es muy crítica de la situación en la Unión Soviética, es explícitamente crítica y además yo la conocí poco, de modo que no puedo hablar de un